La palabra que yo les tengo en esta mañana se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. La palabra escudriñar significa entrar a las profundidades de algo. En este caso, a las profundidades de la palabra. No leerla como el papagayo. No leer un salmito o un proverbio que te haga sentir bien. No leerla como aquel que está buscando inspiración, pero como aquel que está buscando instrucción y corrección en su palabra. Porque así lo dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra claramente nos enseña que para ser hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, tenemos que ser instruidos y corregidos por la palabra de Dios. Excepto que este libro que está en mi mano, la palabra de Dios, está cogiendo polvo en nuestro tocador. No lo leemos como familia, no la leemos como marido y mujer, no la leemos individualmente y de seguro que no se la estamos leyendo a nuestros pequeños. Nos preguntamos por qué hay tanto divorcio dentro de la iglesia. Pero es simple, mis amados. Si el hombre está leyendo la palabra y su esposa no, el hombre está creciendo, pero su esposa se queda atrás. O quizás todo lo contrario, la mujer está leyendo la palabra y su esposo no. Ella está creciendo, pero él se queda atrás. O quizás ninguno de los dos lee la palabra de Dios y uno se va para la izquierda y el otro se va para la derecha. Nos preguntamos por qué nuestros hijos se van de la iglesia cuando tienen 17 y 18 años. Ellos estuvieron en los cultos de niños, ellos estuvieron en los campamentos, ellos estuvieron en sus clases bíblicas. Sin embargo, cuando tienen 17 y 18 años se van de la iglesia. ¿Por qué? Simple, porque ellos vieron la hipocresía de sus padres y de sus abuelos. Ellos vieron con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos, como en el templo todo es amén, aleluya, gloria al Señor, alabado sea tu nombre, Jehová. Ellos vieron con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos, como en el templo todo es el abrazo más bello y el besito más lindo. Ellos vieron con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos, como en el templo todo es que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, bendecida amada. Pero en nuestras casas somos otra cosa. En nuestras casas insultamos y maltratamos a nuestros pequeños. Cállate la boca, te voy a partir esa cara, te voy a caer a chancletazos, entre otras cosas. Ellos vieron con sus propios ojos cómo sus padres y sus abuelos vienen al templo y se hincan al frente del altar o al frente de sus sillas. Pero en sus casas ellos no doblan rodillas. Ellos vieron con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos cómo sus padres y sus abuelos vienen al templo y alaban al Señor con bellos cánticos de alabanza. Y en sus casas están escuchando a Bad Bunny, el conejo malo, un rapero reggaetonero que glorifica el uso de las drogas. Pero el 65% de los asesinatos en Puerto Rico están vinculados a la venta de las drogas. Lo que Bad Bunny glorifica con la lengua a nosotros nos está costando la vida. ¿Cómo puede ser eso la voluntad de Dios? Bad Bunny glorifica el amor al dinero. Él dice, estamos bien con billetes de a 100, dice él. Pero la palabra de Dios condena el amor al dinero. Y la guerra entre los puntos es por amor al dinero. Lo que Bad Bunny glorifica con la lengua no únicamente nos está costando la vida, es condenado en la palabra de Dios. Bad Bunny glorifica la violencia, él glorifica las malas palabras. Él tiene una palabra específica para las damas.
y las damas lo repiten cada vez que cantan una de sus canciones. Yo una vez estuve en una escuela intermedia en donde yo le estaba hablando a los jóvenes sobre la cultura de Puerto Rico cuando mencioné a Bad Bunny, el conejo malo. Y cuando lo menciono, una joven de 8º grado me interrumpió para cantar una canción de Bad Bunny, usando la misma palabra que él usa contra ella. Pues yo le voy a decir a ustedes lo que yo le dije a esta joven delante de todos sus compañeros de clase. Lo que hoy es un chiste, mañana no lo es. Lo que hoy es entretenimiento, mañana es la vida real. Hoy tú eres una joven, pero mañana tú eres una mujer. Y lo que tú no te das cuenta es que tu futuro esposo también se está dañando la mente y el corazón con esta clase de música. Y un día él te va a tratar a ti, mujer, de la manera que la música dice que tú te mereces ser tratada. No nos podemos quejar de la violencia de género en la casa de otra persona si la violencia ya está en mi casa. Y si yo estoy viendo violencia en mi casa, y si yo estoy escuchando violencia en mi casa, la violencia ya está cogiendo raíz en mi casa. Y por ende, nosotros los creyentes, estamos criando la nueva generación de puertorriqueños que le va a meter el puño en la cara a una mujer, porque permitimos que ellos se dañen la mente, porque le damos permiso a que se dañen el corazón. Mis amados, ¿de dónde nosotros sacamos que nosotros tenemos permiso de parte de Dios para pecar, para vivir en libertinaje, o como decimos en Puerto Rico, algaretemente? ¿De dónde sacamos que tenemos libertad en Cristo para pecar? Usted no tiene libertad en Cristo para pecar. Usted tiene libertad en Cristo para amarle, para adorarle, para obedecerle. Cuando yo, Ricardo, era esclavo del pecado, porque antes de ser libre de algo, tengo que ser esclavo de algo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. Cuando yo, Ricardo, era esclavo del pecado, yo no podía adorar a mi Dios, pues mis manos estaban encadenadas, hasta el día que Cristo vino a tocar la puerta de mi corazón, como dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y cuando yo abrí la puerta de mi corazón, porque tengo libertad de albedrío, cuando yo abrí la puerta de mi corazón, el Señor Jesús vino a morar dentro de mí. Ahora las cadenas fueron rotas. Ahora yo pude levantar mis manos. Ahora pude adorar a mi Dios. Ahora pude obedecer a mi Dios. Pero nada en la palabra de Dios dice que Dios se contradice a sí mismo y que Él te saca del fango de tu vida, te lava con la sangre bendita del Cordero únicamente para darte permiso a que regreses al fango de tu vida. No, mis amados, inclusive la palabra de Dios condena este acto. Miren lo que dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrero estado viene a ser peor que el primero. Mis amados, yo les voy a quebrantar este verso para que ustedes entiendan lo que la palabra nos está diciendo en esta mañana. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ciertamente, si Dios te saca del fango de tu vida, te lava con la sangre bendita del Cordero, solo para regresar al fango de tu vida, tu postrero estado viene a ser peor que el primero. ¿Cuál es el primer estado? El estado de un ateo. ¿Cuál es el postrero? El de un blasfemo. Y yo les pregunto, mis amados, ¿qué es peor? ¿Ser un ateo o ser un blasfemo? No tenemos que adivinar. El apóstol Pedro nos contesta esta pregunta en el siguiente versículo. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 21.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor hubiera sido que te hubieras quedado como ateo, que después de haber conocido el camino de la justicia, volverte para atrás del santo mandamiento que te fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, versículo 22. Como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ese es el pecador, que cuando Dios lo saca del fango de su vida y lo lava con la sangre bendita del cordero, regresa al fango donde su amo lo encontró. Y mis amados, no me cojan a mal. Yo no estoy diciendo en esta mañana que usted no va a pecar. Yo peco todos los días, hasta con mi propia mente. Pero hay una diferencia entre el que peca y el pecador. El que peca es semejante a un hombre que está caminando, se resbala, pero se para, se sacude y sigue hacia adelante. El pecador es semejante a un hombre que tropieza y se revuelca en el fango de su vida. Aunque todos vamos a tropezar, nadie ha sido llamado a quedarse en el suelo. Todos vamos a pecar mientras que estemos en estos cuerpos, pero nadie debería vivir en el pecado. Miren lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo les digo a ustedes que yo no peco, yo miento y no digo la verdad. Pero hay una diferencia entre el que peca y el pecador, y es que el que peca siempre se para y sigue hacia adelante, pero el pecador se revuelca en el fango de su vida. Miren lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 11. Este es el Señor Jesús hablándole a la mujer adúltera. Versículo 11. Ni yo te condeno, dijo el Señor Jesús. O en otras palabras lo podemos ver de esta manera: y yo te perdono. Pues si el Señor Jesús no te está condenando, es porque te está perdonando. Y yo te perdono, dijo el Señor Jesús. Vete y no peques más. Vete y no adulteres más. La palabra de Dios no dice que el Señor Jesús le dijo a la mujer adúltera: yo te perdono, ahora continúa adulterando. No, yo te perdono, sigue y no peques más. Nada en la palabra de Dios nos da permiso a vivir en el pecado. Pero mis amados, hay muchos de nosotros que nos congregamos que vivimos una vida de libertinaje. Vivimos algaretemente, cuando la palabra de Dios claramente nos ha llamado a la obediencia de su palabra. Miren lo que dice la palabra de nuestro Señor en Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y este es amor a Cristo, que obedezcamos su palabra. Mis amados, el Señor Jesús está comparando el amor a la obediencia. Pues el amor no es un sustantivo, no tiene vida propia. El amor es un verbo que requiere acción. Tu acción, mi acción. Por ende, si yo digo que yo amo a Cristo, quiere decir que yo obedezco su palabra. Pero ¿cómo yo puedo obedecer lo que yo mismo no estoy leyendo? Si yo no estoy estudiando la palabra, ¿cómo lo puedo obedecer? Es más, estoy en violación de uno de sus mandamientos. Pues como yo leí en Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dijo: escudriñar las Escrituras. Mis amados, ese es un mandato. Esto no es un consejo. Esto es un mandato de tu Dios. Él no dijo: les aconsejo que lean la palabra. Él dijo: lean la palabra. Porque Cristo es la palabra. Y si Cristo es la palabra, y lo es,
De la única manera que yo puedo tener una relación íntima y personal con Cristo es por su palabra. Juan capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesús dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, me vas a obedecer a mí, dijo el Señor Jesús. Pero mis amados, no podemos obedecer lo que nosotros mismos no estamos leyendo. Tenemos que diariamente ponernos la completa armadura de Dios. El yelmo, la coraza, el cinturón, el calzado, la espada, el escudo. La completa armadura de Dios es la palabra de Dios. Como el yelmo de la salvación, que significa que cuando yo estoy leyendo la palabra y meditando en ella, ahora cuando viene una pandemia, un terremoto, un huracán, guerras y rumores de guerras, enfermedades como el Zika, el chikungunya y el dengue, yo no voy a temer porque estoy meditando en mi salvación que se encuentra en su palabra. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué decís que sois cristiano y no obedeces mi palabra? Simple, porque somos ciegos, porque somos vagos y porque somos torpes. Por eso no leemos ni obedecemos la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que somos verdaderos creyentes si obedecemos su palabra. El que dice, yo le conozco. El que dice, yo amo a Cristo. El que dice, yo me congrego y no obedece su palabra, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No lo dije yo, lo dijo la palabra. Que si nosotros decimos que somos creyentes y no leemos ni obedecemos su palabra, mentimos y no decimos la verdad. Recuérdense, mis amados, lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que dice ser cristiano entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad del Padre? El que lo ama. ¿Quién es el que lo ama? El que lo conoce. ¿Quién es el que lo conoce? El que lee y obedece la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No dice bienaventurados los que leen la palabra y nada más. No dice bienaventurados los que escuchan la palabra pelao. No, mis amados, bienaventurados los que leen, oyen la palabra y la ponen por obra. Porque no es suficiente con leerla. Debemos leerla todos los días, pero no es suficiente. Debemos escucharla, claro que sí, pero no es suficiente. Tenemos que poner por obra, mis amados, lo que el ojo ha leído, lo que el oído ha escuchado. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios dice que nos engañamos si creemos que con estar aquí congregados todos emperipollados es suficiente. No, mis amados, tenemos que poner por obra lo que el ojo ha leído, lo que el oído ha escuchado, lo que la mente ha procesado. Salmos capítulo 119, versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Leo la palabra y escucho la palabra. La mente procesa la palabra. De la mente al corazón, aquí yo guardo la palabra. Como dice en Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Leo la palabra y escucho la palabra. La mente procesa la palabra. De la mente al corazón, aquí yo guardo la palabra. Y cuando la palabra de Dios coge raíz en el corazón, la palabra de Dios va a ser puesta por obra. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que lee, oye, entiende la palabra y da fruto. Porque no es suficiente con leerla, escucharla, procesarla y guardarla en el corazón. Debemos poner la palabra de Dios por obra. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ellos serán justificados. Son aquellos que ponen por obra la palabra de Dios los que serán justificados en el día de la ira de mi Dios. Mis amados, yo les tengo noticia. Porque usted sea pastor, pastora, diácono, anciano, líder de niños, de jóvenes, de damas, de caballeros, esto no le garantiza a usted el reino de los cielos. No, mis amados, no es obediencia dentro del templo, es obediencia a Dios dentro y fuera del templo. Por eso es que en Mateo capítulo 7, versículos del 22 al 23 dice: y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, Señor, ¿no fuimos nosotros los que pastoreamos tus iglesias? ¿No éramos nosotros los líderes de niños, de jóvenes, de damas, de caballeros? ¿No éramos nosotros los ancianos y los diáconos? ¿No éramos nosotros los misioneros que íbamos a Haití y a Jamaica a traer tu palabra? Sí, ese eras tú, dice el Señor Jesús. Pero lo hiciste para tu gloria y para tu honra y no para la mía. Lo hiciste para que otros te vieran, pero no para que yo te viera. Lo hiciste para los aplausos de los pastores, pero no para el galardón que yo te prometí en el reino de los cielos. Lo hiciste para poner las fotos en tu cuenta de Instagram, pero no lo hiciste con tu mirada fija en mí. Apártate de mí, hacedor de la maldad. Porque hubiera sido mejor que te hubieras amarrado una roca de molino alrededor del cuello y te hubieras tirado en el medio del océano, que hacer tropezar a uno más pequeño que tú en la fe. Y yo le pregunto a mis amados, entre todos nosotros, ¿quiénes son los más pequeños en la fe? Estos niños. Estos niños son los más pequeños en la fe. Ellos apenas están aprendiendo a entender quién es su Dios. Pero cuando ellos nos ven a nosotros, los adultos, vivir una doble vida, nos convertimos en una piedra de tropiezo para ellos. Ahora ellos se crecen creyendo que a Dios no le importa lo que yo haga fuera del templo, solo lo que yo hago adentro, cuando esto es erróneo y su palabra lo condena. Miren lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Mis amados, el apóstol Pablo no dijo vida eterna a los que perseveran dentro de la iglesia. No, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Hacer el bien en la iglesia, hacer el bien dentro de mi casa, hacer el bien en la comunidad, hacer el bien dentro de mi trabajo, en todo lugar, en todo tiempo, hacer el bien. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Versículo 8 de Romanos capítulo 2. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad.
pero obedecen a la injusticia. Y si usted no obedece a la verdad, usted está en un sí con la mentira. Ustedes y yo no podemos tomar dos rumbos, dos distintos caminos a la misma vez. O vamos en pos de Cristo, o vamos en pos del mundo, o vamos en pos de la verdad, o vamos en pos de la mentira, o vamos en pos de la salvación, o vamos en pos de la perdición. Pero nadie puede tomar dos rumbos a la misma vez. De la misma manera que usted no puede ir norte y sur a la misma vez. O voy norte y me arrepiento y voy sur, o voy sur y me arrepiento y voy norte. Mis amados, tenemos que regresar a la palabra de nuestro Dios. Debemos leerla, debemos procesarla, debemos guardarla en el corazón, pero más importante, debemos poner su palabra por obra. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, dijo el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús se declaró el mapa, el guía hacia la vida eterna. Pues en Juan 5:39 dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús es el mapa, el guía hacia la vida eterna. Juan 14:6. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino. Yo les pregunto, mis amados, ¿en dónde podemos encontrar el camino hacia la vida eterna? ¿En los cuadernos del Departamento de Educación? No, mis amados, en su palabra. Yo soy el camino, la verdad. ¿En dónde podemos encontrar la verdad? ¿Con la Comay? ¿Con la Comay encontramos la verdad? No, mis amados, en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En dónde yo puedo encontrar la vida eterna? ¿En los conciertos de Karol G? No, mis amados, en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el mapa, el guía hacia la vida eterna. Yo soy la palabra encarnada. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 lee: y el verbo se hizo hombre o carne, y habitó entre nosotros como el Hijo unigénito del Padre. La palabra verbo, por su propia definición, significa palabra en acción. La palabra de Dios nos habla acción todos los días. Por ende, Cristo es el mapa, el guía hacia la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra encarnada. La palabra que está cogiendo polvo en el tocador. Tu Cristo, tu Señor, tu Salvador, el que tú dices que tú amas. La razón por la cual yo espero que ustedes estén aquí en esta mañana está cogiendo polvo en el tocador. Miren lo que dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero miren, mis amados, lo que dice otra vez en Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio de usted. Porque tres son los que dan testimonio de usted. Porque tres son los que dan testimonio de usted: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Verbo está diciendo de usted ahora mismo? Bueno, yo estoy en la casa de la familia Rivera como decoración en la sala. No me abren ni por accidente, ni para limpiarme. No, yo estoy en la casa de Marta
en el tocador, mientras que ella está muy ocupada en su teléfono, viendo YouTube. ¿Qué es lo que el verbo está diciendo de usted? Recuérdense, la palabra misma lo dice. No podemos creer partes de la palabra y otras no. O usted cree en la palabra o no cree en ella. Y la palabra dice que 3 dan testimonio de usted y de mí. Y uno de ellos siendo el verbo, la palabra. ¿Qué es lo que la palabra está diciendo de nosotros ahora mismo, mis amados?